Ya se encuentra junto a nosotros de manera virtual el abogado Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. En esta oportunidad nos atiende en directo desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Empiezo preguntándole cuáles son las implicaciones, abogado, desde lo jurídico de esta resolución, o es que acaso no tendría ningún tipo de validez en ese ámbito. Sea usted bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo también a su distinguida audiencia y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues la resolución que ha tomado la Asamblea Nacional dista mucho de lo que pudo haber sido una censura con efectos jurídicos vinculantes que buscaba inicialmente que el presidente Guillermo Lasso pues no pueda ejercer un cargo público. Esa era la idea de la censura y del juicio político. Esta resolución no tiene un efecto jurídico vinculante, es nada más un exhorto, diría yo, a las autoridades como Fiscalía General del Estado, inician las investigaciones por concepto de peculado, conforme al expediente que consta en el juicio político. Pero claro, la Asamblea Nacional no procede a la censura atendiendo, creo que yo, legalmente, a lo que señala la Constitución de la República del Ecuador, en donde digamos, sí hay cierta discusión, pero se entiende que el espíritu de la ley implica que se censure y destituya a presidentes en funciones, no a expresidentes o ex vicepresidentes. Recordemos el caso de Lenín Moreno, por ejemplo, en su momento, o incluso el propio caso de Jorge Glass de Espinel, en donde la Comisión de Fiscalización de la época, al Jorge Glass ya no estar en el cargo, pues se decidió no continuar con el juicio político. Y ahí me permito señalar, más allá de lo jurídico, desde la ciencia política pues se entiende que el juicio político debe tener al menos dos principios a ser procesado. En primer lugar, el principio, bueno, como decíamos, la resolución de la legislatura es una posición política al respecto de un mandatario que ya no está en funciones. Es decir, es un exhorto para que las actuaciones de Guillermo Lasso, que no pudieron ser procesadas a través de la política, porque Guillermo Lasso sorteó el juicio político a través de la disolución de la Asamblea Nacional, pero la posición política de esta legislatura es de condena al anterior gobierno. Y ahí hay un consenso bastante grande de más de 100 votos. Es decir, creo que la posición política de las bancadas se apega mucho a lo que señalaba la Revolución Ciudadana en su momento, que digamos es de rechazo a la gestión o el desgobierno, como ellos mismos han calificado, de la gestión de Guillermo Lasso. Ahora, Néstor, yo quisiera agregar un punto adicional a esta lectura política y es el tema electoral. Evidentemente es positivo, es rentable políticamente el ser oposición a un gobierno que los ecuatorianos coinciden no tuvo una mejor gestión, no tuvo, digamos, un impacto real y positivo en la vida de los ciudadanos. Entonces, la lectura desde lo electoral es que quien se posicione en la legislatura, tanto en oposición a Guillermo Lasso, cuanto en oposición a lo que podría venir siendo el gobierno de Daniel Noboa, pues va a ser rentable para las elecciones de 2025, porque todos van a querer lanzar un candidato. Yo digo, y desde la lectura netamente política, que si a la Asamblea le va mal, no quisiéramos que pase eso, pero si le va mal y hay una oposición clara y real y que se distancie un poco de esta alianza, pues eso posiblemente pueda ser un valor, digamos, para una candidatura posiblemente de la propia Revolución Ciudadana o de otras organizaciones políticas. Entonces, de fondo, la decisión de la Asamblea Nacional no es jurídica. La Asamblea entendió que no era por ahí el camino, sino es netamente político-electoral. Y hay que leerlo desde esa clave, ¿no? Más allá de que todos coincidimos, creo yo, en que hubo problemas en el gobierno de Guillermo Lasso, pues la Asamblea Nacional creo que tiene un tinte actualmente electoral y hay que leerlo desde ese enclave, ¿no? Y justamente desde esa mirada, abogado Celi, ¿quiénes ganan con esta resolución que de repente, o podríamos decir, no va en la línea de la discusión, si nos remontamos al pasado mes de mayo de este año, previo a la muerte cruzada, pero que de alguna manera deja en clara las posiciones frente al anterior gobierno, el de Guillermo Lasso? Yo creo que gana quien la propone. En este sentido, la Revolución Ciudadana a través de Viviana Veloz
propone este proyecto de resolución, que yo veo dos puntos importantes. En primer lugar, gana porque de alguna manera se defiende a la legislatura y a la independencia de funciones. Uno de los artículos de la resolución, y a mí me llamó mucho la atención, es de defensa a las decisiones legislativas. Uno de los artículos señala claramente que no fue ético, positivo, legal que el presidente Lasso sortea el juicio político. Yo le digo, Néstor, de lo que hemos visto, por ejemplo, en el Congreso de Colombia, nos han señalado que el juicio político en el Ecuador no existe. No existe porque la autoridad no puede ser censurada y destituida porque tiene una salida, una válvula de escape, que es la disolución de la Asamblea Nacional. Entonces, la figura del juicio político en el Ecuador podría ser una estrategia de presión, pero no una estrategia efectiva e institucional de pesos y contrapesos. Es decir, el juicio político en el Ecuador debería sí ser reformado porque no tiene sentido. No, su existencia institucionalmente no tiene ningún efecto en la vida institucional del país. Entonces, creo que gana ahí la Revolución Ciudadana porque defiende a la legislatura, que es algo que no ha pasado en los últimos años. Usted recordará, Néstor y estimados amigos, que las acciones de protección, por ejemplo, de la función judicial frente a la legislatura estaban a la orden del día. Sí. No sé si ustedes recuerdan el tema de Guadalupe Llori y cómo se mantenía en el cargo a través de interferencia de la función judicial en la función legislativa. Entonces, que se defienda la legislatura es positivo. Yo creo que gana la Revolución Ciudadana, gana el primer poder del Estado, y luego políticamente, evidentemente, quién se posiciona como oposición a un gobierno que, digo yo, coincidimos casi todos en que no fue un buen gobierno. Creo que políticamente y electoralmente gana esta tienda política, ¿no? Sí, definitivamente. Abogado Celi, cuando se produce este tipo de votaciones, el Departamento de Comunicación de la Asamblea Nacional presenta un resumen con las votaciones. Presentes, 124 asambleístas en la sesión en la que se trató este tema, ausentes 13, y hacia allá voy, se pronunciaron favorablemente, es decir, votaron sí, 116 votaron no, en este caso 1, 0 blancos y abstenciones 7. Cuando revisamos esta misma información más adelante, nos encontramos que estuvieron ausentes Erwin Mendoza, Fernanda Méndez, José Luis Vallejo, Carlos Aulla, Rafael Dávila, Carla Cruz, Ana Galarza, Jorge Guevara, Gisela Molina, Johnny Lavallén, Pedro Velasco, Andrea Rivadeneira y Egner Recalde. Ellos, asambleístas que estuvieron ausentes. Mucha atención, además se incluye quienes votaron a favor del sí, quienes lo hicieron por la opción no. Le pregunto, ahora que menciono este dato, y seguramente usted que los conoce más y usted sabe de lo que estamos hablando, cuando hablamos de esas ausencias, ¿sorprende? Bueno, es triste que los legisladores en una decisión política tan importante se ausenten, porque ellos, si bien es cierto, son seres humanos también como usted y yo, y pueden enfermarse, puede pasar alguna cosa, pero para eso está el suplente. Lo que estamos viendo en esas ausencias son curules vacías, son curules que no tienen representación ciudadana, y que en decisiones tan importantes como calificar a un ex gobierno, pues sí nos deja mucho que desear. Ahora, yo creo que hay que leerlo particularmente en cada caso, ¿no? Por ejemplo, el caso del asambleísta Egner Recalde, pues llama la atención al respecto de que bien podría posicionarse la bancada de N como una bancada que rechaza al anterior gobierno, a través de su nada más y nada menos que vicepresidente, ¿no? Porque el señor Recalde pues no ocupa un cargo, digamos, común en la legislatura, sino que es una autoridad legislativa. Claro. Pero llama la atención su ausencia, ¿no? Luego el caso de Ana Galarza, pues creo que, digamos, Ana Galarza estuvo en su momento creo que es coherente la decisión que ha tomado, en el sentido de que en su momento estuvo pues participando de alguna manera en este movimiento. Pero permítame ahí un paréntesis, abogado. A veces una cosa es la que se dice ante las cámaras, cuando están los periodistas ahí en el hemiciclo legislativo, y otra cosa es al momento de votar. No fue a votar, estuvo ausente Ana Galarza y otros personajes, nombres conocidos, algunos de ellos, pero que deja en evidencia también que se cuida mucho y se cuida las espaldas
por haber sido parte de esa misma organización política, como usted bien lo señala. Sí, efectivamente, el tema de ausentarse es una válvula de escape para legisladores que no quieren poner en evidencia su posición, pero que finalmente, como espacios como este en Radio Majestad, se descubre, digamos, que no están teniendo una posición política en el Pleno. Ahí hay dos cosas que añadir, digamos, más allá de lo que se puede analizar desde las razones que especulamos que provocarían que ellos no hayan votado, que no hayan asistido a la votación. En primer lugar, pues yo creo que es hora de avanzar hacia una reforma a la ley de la función legislativa para sancionar pecuniariamente, como ocurre en cualquier parte del mundo, a aquel asambleísta que no vota. Actualmente se sanciona con una reducción del sueldo a los asambleístas que no van a las sesiones. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con los asambleístas que sí van, están sentados en su curul y simplemente no quieren votar o se salen de la sesión? Creo que ahí hay necesidad de una reforma política. Ahora bien, pues también la posición de ausencia en una votación tan importante para la legislatura, pues nos demuestra que hay una incoherencia al respecto del voto. Nosotros como Observatorio Legislativo lo que solemos hacer, estimado Néstor, es revisar, por ejemplo, los planes de trabajo. Más allá de lo que se diga en cámaras, es importante revisar los planes de trabajo. Y yo me pregunto, por ejemplo, si es que en el plan de trabajo de Ana Galarza, en su tienda política se presentó pues una propuesta quizá de lucha contra la corrupción o de condena a actos de corrupción o actos de desgobierno, y luego a la hora de votar no existe coherencia del voto. Y voy a poner otro ejemplo que va más allá de Ana Galarza. En su momento, en la legislatura 2021-2023, nosotros evidenciamos que, por ejemplo, asambleístas como el actual alcalde de Riobamba, como John Vinuesa, él ponía en su plan de trabajo que proponía la defensa del ambiente, y a la hora de votar en proyectos ya de ley que querían defender al ambiente, pues votaba en abstención o no votaba. Claro. Entonces, esa coherencia del voto, creo que los ciudadanos debemos estar atentos insisto, más allá de lo que se ve en cámaras, ver qué han propuesto por escrito y si eso realmente se está cumpliendo a la hora de votar. Creo que hay que tener mucha atención y exigir más coherencia a los legisladores sobre lo que proponen, lo que dicen y lo que hacen. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. El abogado Roger Celi es nuestro invitado. Es coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Abogado, hasta aquí del trabajo legislativo, ¿qué impresiones le ha dejado a priori? Yo sé que usted está muy pendiente de cada una de las ejecutorias de los asambleístas, muy pendiente y atento, a pesar de que en esta oportunidad se encuentra en Bogotá, Colombia, pero sigue muy de cerca lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional. ¿Qué impresión le deja aquí hasta el momento? Bueno, en primer lugar, desafortunadamente esta legislatura sigue trabajando sin una agenda legislativa. Recordemos que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que se debe presentar un documento dentro de los primeros 60 días de gestión a partir de la instalación de la Asamblea Nacional. Yo creo que en un momento tan extraordinario como el que vivimos actualmente es necesario, estimado Néstor, transparencia. Es decir, que se ponga en un documento cuáles son las leyes que se van a tramitar, cuáles son los procesos de fiscalización y control político que se van a seguir. En materia de legislación creo que es claro que es necesaria, por ejemplo, el trámite de la enmienda constitucional, de la reforma parcial a la Constitución en materia de seguridad, que tiene que ver con el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Uh-huh. ¿Por qué no se está debatiendo eso? ¿Cuál es la prioridad que está ejecutando la Asamblea Nacional? Reformas en contratación pública, reformas en materia de salud. Es decir, hay un sinnúmero de temas que son importantes para la ciudadanía, pero que aún no sabemos si se van a tratar, porque no hay una agenda legislativa. Y en segundo lugar, la fiscalización. La Comisión de Fiscalización yo veo que desafortunadamente no tiene claridad al respecto de cómo va a proceder. Hay más de 6 procesos pendientes que se quedaron, digamos, estancados por la disolución de la Asamblea Nacional, y más allá de si se tramiten o no, es necesario que se tome una decisión parlamentaria al respecto de qué va a pasar con esos procesos. ¿Qué va a pasar con los procesos de enjuiciamiento político que ya se han presentado y que tienen plazos que cumplir y que deben tratarse conforme establece la ley? Entonces, Néstor, esta opacidad de la Asamblea o como había señalado algún colega, este oscurantismo jurídico y político que hay alrededor de las decisiones de la Asamblea, creo que es negativo para lo que quiere ver el Ecuador. Entonces, creo que una dosis importante de transparencia actualmente sobre
básicamente qué se va a tramitar en materia legal y cuáles son los juicios políticos que se van a llevar a cabo, pues creo que es importante para que el Ecuador dé una mirada a la ciudadanía de transparencia y también al mundo, porque el mundo está expectante de lo que hace el Ecuador y eso se conecta mucho con seguridad jurídica, con inversión extranjera directa, con relaciones y cooperación internacional. Creo que el Ecuador debe avanzar más en términos institucionales. Vamos cerrando, abogado Celi, y le amplío la pregunta, porque también este tema viene dado en buena medida por el liderazgo de los asambleístas. De aquí de los 137 hasta aquí, la gestión o el liderazgo de Henry Kronfle al frente de la Asamblea Nacional, ¿qué le dice? Bueno, dista mucho de lo que pasaba porque hay que comparar con algo. El liderazgo de Henry Kronfle no lo podemos aislar y, digamos, analizar desde ese punto de vista. Si lo comparamos con el liderazgo de Guadalupe Llori, por ejemplo, hay una diferencia sustancial. Henry Kronfle, digamos, logra destrabar algunos procesos, logra poner en agenda temas polarizantes, como lo es un proceso de fiscalización a un expresidente como Guillermo Lasso. Creo que si eso pasaba por las manos de Guadalupe Llori, quizá no tenía el mismo resultado. Y luego, si comparamos con la gestión de Virgilio Saquicela, pues ahí podría haber una competencia entre los dos, en el sentido de que Saquicela también tuvo cierta habilidad para poder dirigir la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional y su presidencia no es pues únicamente administrativa, sino es política. Es decir, el presidente tiene la responsabilidad de dos cosas. En primer lugar, lograr coordinar que la agenda legislativa sea apropiada para la situación país y para la situación política. Y en segundo lugar, buscar los votos. Porque, Néstor, no podemos negar que la legislatura funciona con votos, son matemáticas. Si es que no alcanzan los votos, pues difícilmente se puede hacer una buena gestión. Y finalmente, creo que la coordinación ejecutivo-legislativo es fundamental y de lo que hemos visto en los últimos días hay una relación positiva entre estas dos funciones del Estado, que evidentemente, y eso quisiera ser enfático, tiene que pasar por lo legislativo y fiscalización únicamente. Creo que actualmente el Ecuador no quiere que haya una relación más allá de lo legislativo y de fiscalización en esta, digamos, en esta relación que hay entre estas dos funciones. Creo que lo demás, lo político, lo electoral, creo que debería ir quedando un poco fuera de lo que necesita actualmente el país. Y la última, estamos empezando hoy, 1 de diciembre, abogado Celi, mes de fiestas de Quito, fiestas de Navidad, de Año Nuevo, vacaciones, agasajos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué debe hacer la Asamblea Nacional para dar muestras de que efectivamente está interesada por los grandes problemas del país y no pensar de que por ahí se nos va a ir con el primer feriado largo hasta enero? Y le voy a dar una respuesta muy concreta, Néstor: el Metro de Quito. A veces pensamos que la Asamblea Nacional no tiene nada que ver en esta cuestión, que yo le digo que es una cuestión país. El Metro de Quito es una cuestión del Ecuador. La ley de tránsito. Hoy en día el presidente Pavel Muñoz, el alcalde Pavel Muñoz, ya le hice presidente al señor alcalde. No lo vayan a escuchar. El señor alcalde Pavel Muñoz y los concejales están tratando de defender la inauguración de una obra tan importante como el Metro de Quito. Se ha denunciado que hay falencias en materia de regulación de los conductores o los operadores de los vagones del metro. Y yo le digo, Néstor, la Asamblea Nacional debe avanzar hacia una legislación que regule de alguna manera obras tan importantes como una obra como el Metro de Quito. Y sobre todo, la aprobación de la ley de tránsito que quedó pendiente, y también de la reglamentación de alguna de las normas aprobadas en esta materia. Creo que la Asamblea Nacional y el Ejecutivo deben entregar a la ciudad de Quito, especialmente, regulaciones y normativas para que esta obra de movilidad funcione de manera adecuada. Creo que ese sería el mejor regalo para celebrar el mes de diciembre a Quito y para que la ciudadanía digamos, pueda estar segura de subirse al metro. Básicamente la Asamblea sí tiene un rol y de fiscalizar también al Ejecutivo al respecto de cómo va a reglamentar, a regular a través de la Agencia Nacional de Tránsito los instructivos, reglamentos y demás que podrían emitirse para el efecto. Creo que hay una responsabilidad importante. La Asamblea Nacional, además, creo que debe hacer uso de su vacancia legislativa, efectivamente, si es que no se ha dado en este año,
pero posiblemente creo que hay temas urgentes que se deben despachar antes del 31 de diciembre y la Asamblea, entiendo yo, va a operar pues sin parar. Esperaríamos todos los ecuatorianos de eso también, ¿no? Sí, bueno, por ahí la reforma tributaria que deberá estar aprobada antes de que finalice También. o negada antes de que finalice este año, el primer gran reto, digo yo. Abogado Celi, Sí. muchísimas gracias por su tiempo, por su deferencia. Sé que hizo maromas, y aquí hablo coloquialmente, para poderse conectar a esta entrevista. Usted se encuentra en la ciudad de Bogotá, así que no me queda más que decirle un buen retorno a Quito. Muchísimas gracias, Néstor. Siempre a las órdenes y un placer estar en Majestad. Un abrazo. Gracias, un abrazo, un buen día para nuestro invitado, el abogado Roger Celi.